Vamos a leer el Proverbio 24, 12. Proverbio 24, 12. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice este proverbio así: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Gloria al Señor. Ya mi hermana oró por la palabra. Y vamos nosotros en esta mañana a meditar esta corta meditación de la palabra del Señor. Esta enseñanza o esta meditación la he titulado ¿Quién trazó mi camino? Al nombre. ¿Quién trazó mi camino? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que los caminos del Señor son rectos. El Señor no anda por caminos torcidos. Y Jesús dijo que estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la vida eterna. Mas espacioso es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición. Entonces, todos los que queremos luchar, trabajar por una salvación, nos toca, aunque no queramos, oigan bien, nos toca, aunque no queramos, caminar por el camino estrecho, porque es el único, hermano Manuel, que nos lleva a la vida eterna. No lo dijo Mateo, no lo dijo Marco, no lo dijo Lucas, no lo dijo Juan, lo dijo Jesús. De entrar por la puerta angosta y andar por camino estrecho, porque ellos son los que llevan a la vida eterna. Y el camino ancho y la puerta espaciosa llevan a la perdición. Entonces, aunque nosotros no queramos caminar, porque ¿a quién le gusta andar por lo estrecho? Si la casa es pequeñita, estamos incómodos. Cuando siempre uno comienza, por decir algo, cuando se comienza una iglesia, cuando comenzamos aquí, lo que había era una piececita de 3 metros de ancho por 5 de largo, y ahí nos metíamos hasta 20 personas, y eso estábamos apurados. Teníamos que poner un patón que tenía un motor de lavadora, y lo guindamos así en una esquina, porque un día un hermano se le pasó por delante y le rompió la camisa con la hélice. Y estábamos apretados, pero como amábamos al Señor, y era piso de tierra, era un tierrero, que había que echarle agua todos los días. Y ahí estábamos apretados y ahí nos gozábamos con el Señor. Pero había incomodidad. Y la gente, algunos decían, ay, hoy no voy a ir porque hoy hay mucha calor. Y yo no entendía esas cosas, porque lo incómodo a veces causa fastidio. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto, mis hermanos? Que es verdad que no es bueno de pronto estar en los lugares estrechos. No es fácil caminar por los caminos angostos. Usted sabe, cuando usted va por un camino y de pronto es una trillita, para allá es monte y para acá es monte. Usted tiene que ir con cuidadito por esa trillita, porque no sea que se meta mucho al monte y lo pique una serpiente. Entonces, es incómodo andar por lo estrecho, es incómodo de entrar por lo angosto. Si vamos a entrar por una puerta estrecha, en los potreros usan mucho eso que se llama y que es raspabarrilla. Ponen un palo acá, ponen otro acá, y abajo le ponen otro tacón. Entonces uno se mete y tiene que hacerse así para poder caber. Eso lo hace con el fin de que los animales no se pasen. ¿Y cuántas veces? A veces nos pasamos por esos raspabarrillas y salimos con la barriga rasguñada del alambre, del palo, porque no es fácil pasar. Mira, hay que saber pasar por lo angosto y hay que saber de entrar por lo estrecho. Entonces, cada vez que a nosotros nos toca andar por esos caminos estrechos y por esas puertas angostas, siempre pasamos con dificultad.
Pero, hermano, para poder pasar tenemos que esforzarnos. Y aquí Proverbio está diciendo, porque si dijeres ciertamente, no lo supimos. Usted dirá, bueno, pero ese verso no tiene nada que ver con lo que el hermano está diciendo. Vamos a ver que sí tiene algo que ver. Porque cuando dice, si dijeres, no dice si dijeres, sino si dijeres, se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a usted, se está refiriendo a mí. Si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Quién dice eso? Cuando uno comete un error, cuando uno falla, y dice, ay, yo no sabía. A veces echamos un embuste a propósito y después queremos decir, no, yo dije así porque era que yo no sabía que él estaba ahí, yo no sabía que ella estaba ahí, pero sí sabíamos. Por ejemplo, en un caso, una vez llegó una señora que le iban a cobrar y llegó la otra a cobrar y ella le dijo, ella no está, y vamos a ver que la que salió para el patio no sabía que la otra había dicho que la otra la había negado y salió. Ay, vea si su hija me acaba de decir que usted no estaba aquí. Ah, no, yo no sabía, pero sí, lo dijo a propósito. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esto es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es decir, ¿acaso lo que tú dijiste, que ahora estás diciendo que no sabía, el que está allá arriba en los cielos no sabe la verdad del propósito con que tú hablaste, con que tú dijiste, con que tú actuaste? Él sí lo sabe. Por eso nosotros tenemos que vivir para Dios, hablar para Dios, pensar para Dios, porque aunque usted piense mal contra mí, yo tus pensamientos no los leo porque no soy mentalista, pero el que está allá arriba, ese sí conoce tus pensamientos. ¿Y por qué dice la Biblia que Dios destruyó el mundo antiguo? Dice, porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. No dice que sus obras eran malas, sino los pensamientos, porque antes de que usted haga algo, cuando ya usted lo pensó, cuando ya usted lo ideó aquí, ya Dios lo sabe. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos que convertirnos cuerpo, alma y espíritu para poder tener una vida agradable delante de Dios. Porque hay mucha gente que convierte el cuerpo. Se visten polleras por aquí, pero por aquí no se pintan, no se hacen nada. O sea, tienen el cuerpo convertido, pero su espíritu lo tienen mundano. ¿Y qué significa que el espíritu lo tienen mundano? Que piensan lo que sea, blasfeman contra el uno, maquinan contra el otro. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que convertirnos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos tripartitas. Así como cuerpo, tronco y extremidades, así se convierte la vida del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo de afuera. Necesitamos santificarlo, pero también necesitamos santificarlo de adentro. El alma es lo que usted no ve, es los pensamientos. El alma se origina en los pensamientos, es la parte invisible del hombre. ¿Ya me entiende? Entonces, si yo le hago así a usted está viendo que lo estoy bombeando. Pero ¿qué tal que yo lo estoy bombeando con el espíritu, con el alma? De pronto usted no me ve ninguna movilización en la cara, no me ve ninguna movilización en la boca, pero de mi alma y de mi espíritu lo estoy rechazando. Esto es cuando la gente dice, yo lo masco, pero no lo trago. Eso es cuando estamos bombeando, el espíritu está rechazando, el alma está rechazando. Cuando el alma necesita pedirle perdón a Dios, el espíritu necesita pedirle perdón a Dios. Ahora, mire lo que pasa. Jesús dijo algo clave, yo siempre lo digo. Jesús le advirtió algo a los fariseos y le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque es que a veces el cuerpo atiende bien, pero el alma por dentro, el espíritu por dentro está rechazando. ¿Ya me entienden? Y ya ellos donde decimos, lo masco, pero no lo trago. Ay, ¿cómo estás? Ay, me llamaste que no lo veía. Cuando usted da la vuelta. Mira, hasta Mariana entiende. ¿Usted cree que Mariana no entiende? Ella entiende. Ella entiende la palabra.
¿Por qué? Porque hay dentro de ella hay un alma, hay un espíritu. Amén. Yo recuerdo que una vez un hermano fue a orar por un hombre que estaba endemoniado. Y ese hombre tiraba palo, tiraba todo y no le prestaba atención a nada. Y ese hermano fue a orar y le dijo: te estoy hablando a ti lo que está dentro de él. Suéltalo y vete de él. Y comenzó a darle la palabra. Y se quedó, el demonio quedó quietecito y lo escuchó. Después que lo escuchó, lo oró, lo reprendió y el demonio se fue. Hermano, porque el diablo toma control de la mente, del alma, cuando la persona está poseída. Por eso el otro día les decía, nosotros los cristianos que tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos ser atormentados, mas no poseídos. Porque cuando una persona ya está poseída, tiene el diablo dentro, y nosotros lo que tenemos adentro es a Cristo. El diablo te puede venir a atormentar, puede venir mandar al vecino bien temprano que te venga a reclamar, que te venga a gritar. Ese es el diablo. Repréndelo y métete para adentro, déjalo que se pase la ira. Pero cuando una persona está poseída, ya tiene el diablo adentro. Y cuando una persona tiene el diablo adentro, le domina la mente, los pensamientos, ya no es él, ya es el diablo en él. Y el hermano le dijo: cállate, que te estoy hablando a ti que estás dentro de él. ¿Ya me entiendes? Entonces, porque esto es espiritual. Entonces, dice: porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. El que mira por tu alma lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Mire, escucha esto que le voy a decir. A veces uno ve gente, dice: oye, ¿y a fulano por qué le está pasando eso? Oye, pero a mí me parece que él es buena gente. A mí me parece que esa muchacha es buena persona. ¿Y por qué le pasan tantas cosas malas? Lo que pasa es que tú ves la apariencia de ella de afuera, o la apariencia de él de afuera, pero son personas que dentro de sí siempre maquinan lo malo. ¿Sí me entienden? Siempre están pensando lo malo. Cuando alguien habla mal de ti, él también pone la lengua. Cuando alguien habla mal de ti, ella también pone la lengua y luego te aparentan. Y por eso es que tú dices, yo no les comento un testimonio. Una vez yo le dije a una hermana: oye, ese hermano sí es fiel a mí. Nunca he sabido de que ese hombre ha hablado de mí. Y ella me miró y se rió. Me dijo: hermano, perdóneme, pero ese tipo hace 3 días vino aquí y se puso ronco de tanto hablarme mal de usted. Y yo no lo sabía. Y yo tenía otro concepto de él. Y me comenzó a contar de pe a pa todo lo que había dicho de mí. Y ese día yo me quedé espantado. Porque lo que él me aparentaba era otra cosa. ¿Sí me entienden? Su cuerpo estaba haciendo una cosa, pero su alma y su espíritu hacían otra. Entonces ahí es donde dijo Cristo: guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque la hipocresía es lo que manifiesta el cuerpo, pero la realidad es lo que manifiesta el alma que está dentro de nosotros. Entonces, por eso estoy diciendo: el que mira por tu alma, él lo conocerá. Es decir, él lo sabe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vivir para Dios, agradar a Dios. Mire, en estos días me ha tocado orar por unas personas que de pronto ellos piensan que les han echado brujería, de pronto ellos piensan que le han hecho mal, pero ¿sabe qué es lo que Dios me ha revelado de ellos? Que están recogiendo el fruto que un día sembraron. El mal que un día le hicieron a otro, bueno, porque escuche bien, como le decía los otros días, todo lo que usted siembra recoge. Si usted siembra maldad, no espere que va a recoger bien. Por eso cuando alguien te haga lo malo, la palabra dice, por eso la palabra es clara cuando dice, el apóstol Pablo dice: no pague a nadie el mal por mal. El que te haga mal, hazle bien, porque el día que le comiencen a pagar a él con el mal que él hizo, tú también vas a recibir de lo mismo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si alguien te hace mal y tú le haces bien, el día que le vayan a pagar a él por el mal que hizo, a ti te van a pagar por el bien que hiciste.
Alguien me decía, ay hermano, pero ¿usted por qué saluda a esa persona? Esa persona es mala. Yo le dije, porque él es un hijo del diablo, mas yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que marcar la diferencia. Usted como hijo de Dios tiene que marcar la diferencia. El hijo de Dios siempre se porta como hijo de Dios. El hijo del diablo siempre va a portarse como hijo del diablo, pero usted no puede igualarse al hijo del diablo. Porque entonces ninguna diferencia hay. En que usted, si alguien te trata mal y tú lo tratas mal, usted no puede luego decir, yo soy hijo de Dios. Porque actuaste como actuó el que es hijo del diablo. Entonces, ¿cómo se llama la meditación? ¿Quién trazó mi camino? Porque entienda hoy que el camino que está trazado para ti es un camino de bien. Es un camino recto, es un camino de bendición, de prosperidad, donde Dios te ha llamado para que camines hacia el triunfo, hacia el éxito, hacia la victoria, pero caminando bajo la integridad y la voluntad de Dios. Entonces dice, ¿acaso no lo conocerá el que pesa los corazones? Ella es el que pesa los corazones. Usted entiende que Dios pesa los corazones, Dios los pesa, pero no los mete en una balanza, no los mete en un peso. Él los pesa en su conocimiento. Él sabe cuánto pesa tu corazón, cuánto pesa mi corazón, cuánta maldad hay, cuánta iniquidad hay. Por eso, lo que les decía el viernes, dice Salmo 24:4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, no ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y bendición del Dios de Jehová. Y Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, no es importante el corazón, es importante el corazón, tenerlo limpio de toda iniquidad. Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Él va a pagar conforme a nuestras obras. En nuestras obras. Por eso dice en el libro de Ezequiel, dice, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, la justicia que hizo no le será tenido en cuenta, por su maldad será juzgado. Pero si el impío se apartare de su impiedad y hiciere justicia, la impiedad que hizo no le será tenida en cuenta, sino que por la justicia que está haciendo será juzgado. O sea, cuando una persona ha hecho tanta maldad, pero luego se arrepiente, se humilla a Dios, endurece su camino, ¿qué pasa? Dios lo perdona, Dios lo recibe. ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo para decir, no mereces ese algo, no mereces esto? Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que se arrepiente encuentra salvación en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros venimos a ese nombre glorioso, nos humillamos, nos arrepentimos, Él nos perdona, nos levanta y endereza nuestro camino. Dice, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, Él nos ha trazado un camino de rectitud. Él nos ha trazado un camino de verdad. Él nos ha trazado un camino de integridad. ¿Quién ha sido el que ha torcido tu camino y mi camino? ¿Lo torció el diablo? Cuando yo llegué a Cristo, aunque estaba demasiado joven, mi camino era torcido
¿Por qué? Porque el diablo lo había torcido, porque él nos quiere llevar a todos a un camino de destrucción, a un lugar de perdición. Entonces, para llevarnos a ese lugar de perdición, usted sabe que cuando usted va por un lugar, escúcheme bien, usted va por un lugar donde nunca ha ido y encuentra un camino que va para allá, va para acá, ya sale otro, usted no sabe ni por dónde coger. Y a la final usted dice, bueno, sea por sí o por no, me tiro por aquí. Se resulta que se tiró por el que no era y terminó perdido. Y así andábamos nosotros, caminando por el camino que no era y íbamos perdidos. Vamos a ver otro texto bíblico. Vamos a ver Proverbios 16:2. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Oye, y todos los caminos del hombre son sanos en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Allá pesaba el corazón, ahora acá está pesando los espíritus también. ¿Y qué puede pesar un espíritu? Si el espíritu es algo invisible, algo que tiene un cuerpo inmaterial, pero Dios sabe el peso de cada espíritu. Él sabe la magnitud de iniquidad, de maldad que cada espíritu maneja. Entonces dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Usted ve que la gente dice, antes con Dios, yo me encomiendo a Dios, pero usted los ve hablando mal, usted los ve actuando mal, usted los ve expresándose mal. ¿Sí me entiende? Entonces, sus caminos no son rectos, sus caminos no son buenos delante de Dios, aunque muchos piensan que sus caminos son rectos. Hay gente que le dicen a uno, yo la verdad que yo no me considero malo, yo no necesito ser evangélico para ser bueno. O sea, es su propia opinión, es su propio pensamiento. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Padre tales adoradores busca para que le adoren en espíritu y verdad. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, no es como yo quiera adorarlo. Una vez alguien me decía, vea, todo lo hace en la fe. Si yo le pido ese palo me responde. Yo le digo, bueno, pídele el palo para ver si te va a responder palo. Porque eso son que ignorancia. Porque cuando la gente dice yo tengo fe, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, lo que la gente no sabe es que la fe primeramente tiene que ir acompañada de muchos ingredientes. La fe tiene que ir acompañada de obediencia a Dios, de temor, de sometimiento, de amor, de humildad. Todos esos ingredientes lo tiene que tener una persona que tiene fe, para que cuando la fe se active pueda mover la montaña de problemas que tiene que mover. Usted puede pensar de tener la fe más grande del mundo, ¿no me entiende? Es como si usted le dijera, mira, tienes hambre, allá hay una olla de sancocho, pero usted va, no le echaron sal, no le echaron ingredientes, no le echaron nada, y usted eso lo que sabe es a pura agua reservía. Así es la fe ya está hecha, la fe ya está formada en la persona, pero no tiene los ingredientes, no tiene la obediencia, no tiene el temor, no tiene la santidad, no tiene, hermano, el conocimiento de la palabra. Esa fe no va a servir para mover lo que tiene que mover. O como si usted le dijera, mira, vas para allá para la iglesia, vas a pie, ahí está la moto, y usted va a prender y no tiene gasolina. ¿Qué toca? Empujar la moto para llevarla hasta la bomba. ¿Por qué? Porque la moto por sí sola no viaja. Así es la fe por sí sola no viaja. Hay que invertirle a la fe obediencia, santidad, sometimiento y muchas cosas más, para que cuando usted diga en el nombre de Jesús, esto lo creo, eso sucede. ¿Ya me entiende? Pero si no, usted se cansará de clamar, se cansará de orar y nunca va a suceder. Le va a pasar como el muchacho que encontró en la palabra que dice que si tuviese fe como un grano de mostaza, le podrás decir este monte, trasládate de un lugar a otro y se trasladará. Y él se fue a un matojo, y hacia delante del matojo había una cañada.
Y él se fue detrás del matojo y decía al matojo, matojo, trasládate al otro lado de la cañada. Matojo, trasládate al otro lado de la cañada, y miraba para allá. Pasó 2 horas y se levantó y el monte estaba ahí mismo y dijo, yo sabía que no se iba a mover. ¿Por qué, hermano? Porque así hay gente que hace las cosas con una fe inservible. ¿Y qué es una fe inservible? Una fe que no sirve, porque no va acompañada de santidad, de obediencia, de integridad, de sometimiento a Dios. Entonces, cuando nosotros clamamos, vamos a clamar. Mire, a mí me han dicho gente que, por ejemplo, un día me dijo un tipo, hermano, el médico dijo que yo no caminaba, pero yo quiero que usted ore por mí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, yo creo, si usted cree, bueno, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y el hombre comenzó a restaurarse. Iba bien el hombre, iba caminando. Pero al tiempo el hombre cometió un mal, cometió un error, y eso lo llevó nuevamente a no volver a caminar. ¿Sabe por qué? Porque es que en Dios las cosas caminan con integridad, con santidad. ¿No? Dios es el Dios de lo posible y el Dios de lo imposible. Dios de lo posible y Dios de lo imposible. Nosotros aquí hemos orado por personas. Una vez oramos por una mujer que le iban a sacar un ojo, que tenía glaucoma, y lloramos, y Dios permitió que no se lo sacara. El Señor la curó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Dios hace lo posible y lo imposible. Dios es Dios de todo. Pero nosotros tenemos que andar ¿por dónde? Por el camino que Él nos trazó. ¿Ya me entienden? Si alguien es celoso es Dios. Dios no quiere que usted ande por caminos diferentes al de Él. Vamos a ver otra cita que se encuentra en Proverbios 21:2. Proverbios 21:2. Mira lo que dice esto. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Acá vuelve a pesar los corazones. Gloria a Dios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y la gente dice, no, yo soy bueno. No, yo ando bien. No, yo me saco la comida de la boca para dársela a otro. Eso no garantiza que somos buenos. ¿Qué les decía esta noche? Esta noche le decía que un hombre le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, no me llaméis bueno, porque bueno solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué Jesús le dijo así a ese hombre? Él le dijo con el fin de halagarlo, porque él reconocía de que ese era el Hijo de Dios. Y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, no me llaméis bueno, porque bueno solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le quiso decir con eso? Que aquí en la tierra nadie es bueno. El único bueno es el Señor. Ahora, Jesús le dijo así porque Él estaba en esta tierra. Y en esta tierra lo que hay es contaminación. Por eso usted tiene que guardarse, usted tiene que cuidarse, usted tiene que saber con quién habla, usted tiene que saber con quién anda, usted tiene que saber con quién se relaciona. Mire, yo no sé, pero yo a veces veo personas, a veces veo cristianos, que mira, cuando yo veo un cristiano que está apático, que no echa para adelante, usted sabe que hay personas que no caminan para adelante ni para atrás, están ahí en mitad, ay. ¿Ya me entiende? Y usted se pone a relacionarse con ellos, y cuando usted ve, está igualito que ellos. Comienzan a decirte que la Biblia dice en tal libro que no es necesario de congregarse, comienzan a decirte que no es necesario que diezme ni que ofrende, que la ofrenda es el Antiguo Testamento, que era para la ofrenda, el diezmo era para el Antiguo Testamento, y ahora estas paredes con qué se levantan, con hojitas de matarratón, ahora la luz con qué se paga, con hojitas de matarratón.
Como hay que diezmar y ofrendar en el Antiguo Testamento, hay que ofrendar y diezmar en el Nuevo Testamento para que la obra de Dios pueda avanzar. En estos días le decía alguien, el diezmo y la ofrenda no es ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. El diezmo y la ofrenda es un corazón convertido a Cristo que me sabe y entiendo que la obra de Dios camina con lo económico. Sí, porque si yo me pongo la mano, yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, yo no voy a ganar algo. Eso era para el Antiguo Testamento. Entonces cuando haya que comprar las cosas, cuando haya que hacer las cosas, ¿por qué se hace? Estamos entendiendo. Entonces, cuando la gente se tuerce, cuando la gente se desvía de Dios, y esto yo no lo estoy hablando solamente aquí, mira, aquí en Magangué lo que más hay es evangélico, tibio, frío, atravesado, viviendo la palabra como a ellos les da la gana. Hay cristianos que hoy están en una escuela dominical. Mañana, el martes, van al culto de otra iglesia. Mira, en una semana se recorren los cultos de muchas iglesias. Y los pastores de ellos ni saben por dónde diablo andan. Cuando están garroteados del diablo, entonces aparecen allá todos reventados del pastor. ¡Ay, pastor, que me caí por allá! ¡Ay, pastor! ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso necesitamos ser gente de caminos íntegros, de caminos rectos, de caminos, hermanos, de ellos. Eso dice la palabra de Dios. Todos los caminos del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aunque usted esté diciendo que es así como usted dice, Dios te está diciendo que no es así. Dios te está diciendo que es como Él dice. ¿Saben por qué? Porque el que sabe todo es Dios. Y vamos a mirar en Job 34:11. Job 34:11. Dice, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Escuche bien, Él le pagará al hombre según su obra y le retribuirá según su camino. Según el camino por donde usted ande, así Dios le va a recompensar. Si andamos en camino malo tendremos la recompensa. Por eso cuando la gente se muere, pegan los carteles, descansó en la paz del Señor. Y si la gente supiera que no todos los muertos descansan en la paz del Señor, el que vendía droga y lo mataron, descansó en la paz del Señor. No, Señor, está en mayor tormento. El que era lesbiana, el que era homosexual, el que era criminal, el que era estafador, el que era perverso, el que era mentiroso, el que era engañador, no verá la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque andaba en un camino equivocado. Y para ir a la presencia de Dios es un solo camino. ¿Cuál es ese camino? Camino angosto. ¿Y cuál es ese camino angosto? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ese camino angosto es Cristo. Por eso es que es angosto, porque es que por Cristo no puede caminar el impío. Por donde Cristo no puede pasar la lesbiana, ni el homosexual, ni el ladrón, ni el drogadicto, ni el vendedor de drogas, ni el vendedor de cerveza, ni el bebedor de cerveza. Nada de esto pasará por el camino de Cristo. Sino personas que se hayan despojado del mundo y su vanidad. Pero dice, porque Él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme su camino. Entonces, por eso es que usted no puede hacer lo que va a hacer al impío. El impío hace, yo también puedo hacer, no. Deje que el impío haga. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que David dijo, por poco se resbalan mis pies y perecen mis pasos,
porque estuvo envidia del maligno al ver cómo prosperaba. El malo está prosperando, déjalo que prospere. El malo está engordando, déjalo que engorde. El malo está atesorando dinero, déjalo que atesore. Porque dice también el mismo David, dice, porque como el tamo serán arrebatados y el viento los volará lejos, el cual su lugar no vuelven a conocer jamás. Va a llegar un momento, llega un momento cuando Dios arrebata el malo de su lugar. Van a haber personas, escucha bien hoy, van a haber personas que se van a mudar de tu lado y usted nunca va a saber ni para dónde se fueron, porque el viento de Jehová los arrebató de tu lado y los botó lejos, por cuanto lo que era que era tropiezo, cambio, maldad, perversidad para ti. Yo no le cuento a ustedes que en una ocasión yo le fui a ungir la casa a un hermano. Le fui a ungir la casa a un hermano. Y él, había una señora por allá. Y él le decía a la mujer, mija, llévale el bocadito, pobrecita señora. Ay, mija, ay, niña, pobrecita. Pero cuando yo voy a unir la casa, le dije, deja esa señora quieta, que esa señora es la que te está destruyendo. Esa señora te envía brujería aquí. Esa señora te ha rociado cosas aquí. Y si tú crees que es mentira, Dios me dice que dentro de 15 días va a morir. Y a los 15 días murió. Ay, hermano, y yo que la quería tanto. Ay, hermano. La que bueno, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque a eso nos ha llamado Dios a amar, a valorar, a apreciar, a hacer su obra. Lo que el impío no sabe es que aunque nosotros le hagamos el bien y ellos no hagan el mal, siempre el bien que nosotros le hagamos va a prevalecer ante el mal que ellos nos están haciendo. Y cuando él se murió, porque él ese día quedó cabezón, después me confesó y me dijo, hermano, si ella no se muere, yo no le creo. Yo pensé que eran cosas suyas, pero vea, a los 15 días completico murió. Era lo que lo estaba destruyendo, y apenas esa señora se murió, las cosas a él le comenzaron a cambiar, a hogar le comenzó a cambiar, comenzó a recibir bendiciones que nunca esperó recibir. ¿Me entiendes? Y a veces tú te duele, ay, pobrecita la vecina, o ay, el que vivía allá, ay, mira todo lo que le pasó. No hagas tanta lástima, tú no sabes que fue Dios, no fue el diablo ni nada, fue Dios el que lo arrebató, sopló el viento y lo mandó lejos, por cuanto hacía mal contigo que eres hijo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Yo recuerdo que yo tenía una vecina mala, nos mandaba a levantar la casa a piedra, mi mamá y a mí. Y yo clamando, y yo esperando en Dios. Y Dios la arrancó y la mandó para Barranquilla. Y estando en Barranquilla, el marido le mató al hijo. Porque el marido era bandido y el hijo bandido. Y entre bandido y bandido se mataron. Entonces el hijo terminó en el cementerio y el marido en la cárcel. Y ella con el corazón destruido. Nos echaba brujería, nos hacía de todo. Y Dios la arrancó, hermano. Y cuando Dios arranca, botes lejos. El viento de Dios arrebata y él te lejos. Tanto que después la gente, mira, usted va al barrio y pregunta por esa señora y nadie le da explicación. Yo no conozco, yo no recuerdo que esa señora dijo, ¿cómo es que se llama? No, yo no estaría por aquí porque yo no me acuerdo de ella. Fíjate, Dios burra hasta la raíz, la memoria de ella, de la gente, para que la gente no la traiga a memoria. Entonces, eso es lo que hace Dios. Entonces, nunca se indigne, nunca se llene de incomodidad cuando usted ve al impío que avanza, que engorda, que compra, que construye. No, porque en un solo instante todo se le viene abajo. En un solo momento todo se le destruye. ¿Sabe por qué? Porque Dios pesa los corazones y pesa los espíritus. Y en un momento Dios comienza a hacer justicia. ¿Qué le dijo el Señor a Belsasar? Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. Y resulta que después que Nabucodonosor murió, siendo el hijo de él, que había vivido la experiencia de su padre, dice la Biblia que Dios tomó a Nabucodonosor, lo elevó, lo puso en grandes alturas y lo puso sobre todos los reinos, sobre todas las naciones.
Pero este se ensoberbeció y Dios lo mandó para el monte a comer paja con los animales, comía pasto con las vacas, y dice que las uñas le crecieron como las águilas y el pelo le creció como los animales. Y después de 7 años de estar en ese estado de locura, allá en el monte comiendo con los animales, dice que alzó sus ojos al cielo y dijo: de cierto entiendo hoy que verdaderamente el Altísimo gobierna. Y comenzó a pedirle perdón a Dios, y ese día, después de 7 años, Dios le devolvió la razón a Nabucodonosor, y volvió nuevamente a su reino, y volvió nuevamente a su trono. Y Belsasar, su hijo, viendo todo eso, después que su padre murió, él llegó al reino de Babilonia. Y dice que cogió, mira, Nabucodonosor, con todo lo perverso que fue, nunca se atrevió a coger los utensilios de la casa de Dios para hacer banquete con las prostitutas, con los amigos, con los borrachos, nada. Pero dice la Biblia que Belsasar en una noche hizo banquete con 1000 de sus príncipes, y llevaron ramera, y llevaron de todo, y comenzaron a hacer una fiesta de lujurias, donde había de toda clase de pecado. Y dice que ese día mandó a buscar los utensilios de la casa de Dios para servirle a todos los que estaban ahí. Y cuando estaba en pleno gusto de la fiesta, apareció una mano en la pared que decía: peque, peque, tequelu marci. Y yo comenzó así, borracho como estaba, comenzó a temblar, porque nadie entendía. Mandó a buscar los astrólogos, adivinos, agoreros, los caldeos, para que le leyeran la escritura, y nadie pudo leerla y nadie pudo interpretarla. Y trajeron a Daniel, y Daniel dijo: peque, peque, tequelu marci, que significa: pesó Dios tu reino y te ha hallado falso, y ha sido cortado y dado a los persas, y esta misma noche morirás. Esa era la interpretación de la escritura. Dice que su rostro se puso pálido y una rodilla daba contra la otra, del miedo. Porque el hombre puede ser muy bravo, puede ser muchacho, puede decir lo que sea. Por eso usted no crea en el que dice que es ateo, usted no cree en el que dice que no cree en Dios, porque cuando ve las cosas malucas, hermano, no tiene más nada que hacer, tiene que clamar a Dios. Y ese día comenzó a humillarse, temblaba de miedo. Y Daniel le dijo: peque, peque, tequelu marci, pesado ha sido en balance y ha sido falso, tu reino ha sido cortado y sido dado a los persas, y esta misma noche morirás. Esa misma noche murió. Entonces fíjate que Dios pesa en balanza la iniquidad del hombre para destruirlo. Entonces está diciendo gloria al Señor en Juan 24:11, porque Él paga al hombre según su obra y le retribuye conforme su camino. Vamos a ver Salmo 62:12. Ya estamos terminando. Salmo 62:12. Dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra, y tuya, Jehová, es la misericordia. ¿Por qué Dios a veces no destruye a mucha gente que no merecen estar vivos, merecen estar muertos? Es porque Dios es misericordioso. La gente anda diciendo: ¿y por qué Estados Unidos no se ha metido ya a Venezuela y ha matado a Maduro y lo ha buscado? Es porque Dios es un Dios de misericordia, porque a su debido tiempo Dios hará justicia a cada quien. El malo puede ser muy malo y se cansará de hacer maldad, pero llega un momento que Dios le pasa todo. Bueno, usted es testigo de lo que vivió la señora de aquí de Magangué, la que se cría la reina de Magangué. Usted sabe de quién estoy hablando, y usted sabe cómo fue su final. Pensó que lo tenía todo, pensó que lo podía todo, pensaba que ella podía hacer y deshacer, y un día Dios le puso todo. De aquí no pasas más. Estrelló su reino, estrelló su poderío. Petro ahora está cogiendo sus tierras y se las está repartiendo a los campesinos.
Después que siquiera un palito que usted se metiera a una finca de esa a cortar una ramita, usted era hombre muerto, usted era mujer muerta. ¿Cuánta gente no se metieron a cortar leña y los desaparecieron? No volvieron más a la casa. Ahora Dios ha permitido que sus tierras sean regaladas a los pobres. Y todo esto lo digo como ejemplo para que usted entienda que el poderío del ser humano no es nada. Lo que vale es caminar íntegro con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nunca cambie la bendición de Dios por nada en el mundo, porque lo de Dios es lo que vale la pena, es lo que enriquece, es lo que da paz, da tranquilidad. Si a ti te están brindando una riqueza, pero una riqueza que te va a causar dolor de cabeza, que no vas a poder... Mira, yo he orado por un hombre aquí en Magaqué que tiene... Él no tenía plata, pero de la noche a la mañana ha adquirido mucha plata, ha comprado muchas arroceras, ha comprado muchos ganados, muchas fincas, pero me ha tocado orar por él y por una hija de él, porque sufren de depresión a causa de lo que están viviendo. No duermen tranquilos, no comen tranquilos, aunque andan arriba de la plata. ¿De qué sirve eso cuando Dios no está en nuestras vidas? ¿Sí me entiende? Y son cosas, hermanos, que Dios permite que uno se entere para que uno, hermano, pueda entender más la palabra. Y cuando yo miro esta cosa digo, wow, pero Señor, y yo pensaba que yo podía tener más guerra que él, yo podía tener más problemas que él, y porque yo no tengo plata, porque yo no tengo para esto, pero yo tengo al Dios que todo lo puede. Y lo más bonito es que usted se acueste a las 9 de la noche, se durmió y despertó a las 5 de la mañana, hermano. 11 horas o 10 horas o 9 horas durmió y descansó el cuerpo, pero usted sabe lo que es acostarse, hermano, y usted comienza a echarse para allá, echarse para acá. Dice, ¿sabe cómo dice David? Dice, molía mis sábanas con mi cuerpo. Uno a veces se despierta así, hermano, y eso la cama está toda disparateada de tanto echarse para allá, de tanto echarse para acá, la sábana en el suelo, el colchón pelado, todo. Así es la agonía que tiene el cuerpo, que tiene el alma y que tiene el espíritu. Pero qué lindo cuando usted se acuesta, hermano, se arropa y amanece tranquilamente. Pareciera que nadie lo hubiera perturbado, porque usted durmió en la paz de Dios. Por eso dice la palabra, en paz te acostaré y así mismo dormiré, porque solo mi verdad me hace vivir confiada. Ezequiel 18:30. Vamos a buscar Ezequiel 18:30. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Por qué? Porque si usted se apartó de su iniquidad, si usted se apartó de su mal, el hombre no es nadie para juzgar, y usted va a levantar. Que usted cometa un error, eso es normal, porque somos seres humanos. Lo importante es que usted lo reconozca, se levante, le pida perdón a Dios y se restaure. Por eso la Biblia dice que David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. No era porque David era más bueno que todo el mundo, era que David, cuando cometió un error, David cometió 3 pecados, y cada vez que Dios lo amonestaba, él se humillaba, reconocía su pecado, le pedía perdón a Dios y aceptaba su reprensión. Y eso es lo bonito, cuando usted acepta, usted falló, pero acepta la reprensión. Usted se equivocó, pero acepta la corrección. Y si humilla, pide perdón y avanza, Dios le levanta, Dios le restaura. Y Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a derramar de su poder sobre usted. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. A cada uno según su camino. Por eso es que el juicio, los juicios que vienen sobre usted no es el mismo que va a venir sobre mí. De la manera que lo van a juzgar a usted no es la misma manera con que me van a juzgar a mí, porque de pronto yo soy más malo que usted. ¿Ya me entienden?
Por eso si usted ve que el pastor le pasa bombeando a usted, tampoco bombea. El pastor lo bombea a usted, pero no usted lo bombea al pastor. Porque el día que el pastor sea juzgado, también te van a juzgar a ti mal. ¿Ya me entiendes? Si el pastor lo grita, usted solamente ore. Te bendigo, pastor. Pero si el pastor te grita y te dice, ¡ay, usted tiene! El día los van a meter todos dos en una llama de fuego y los van a quemar. ¿Sí me entiendes? Y miren, Ezequiel 33:20. Ezequiel 33:20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Esta es la gente más perversa. Esta gente dijeron, no es recto el camino del Señor. Usted sabe que hay gente que quiere ser más santo que Dios. Hay gente que quiere decir que Dios es malo. ¿Cuánta gente no me ha dicho a mí? Si Dios es bueno, ¿por qué hizo el diablo? Y el que no conoce la Biblia, y el que no conoce la palabra, lo va a hacer. Hombre, Dios no hizo diablo. El diablo se hizo a sí mismo. Dios hizo un ser hermoso. Se llamaba Luzbel, lucero de la mañana, porque Dios todo lo que hace es bueno. Dios todo lo que hace es hermoso. Dios todo lo que hace es para bien, no para mal. Y Dios no hizo un diablo. Dios hizo a un ser hermoso, un ángel poderoso que se llamaba Luzbel, lucero de la mañana. Era lo más hermoso que Dios tenía en su creación. Pero un día se soberbeció contra Dios y hizo una rebelión en el cielo. Y dice que reveló a la tercera parte de los ángeles. Los movió. Por eso cuando una persona se levanta en una iglesia y comienza a malear a todo el mundo, hermano, hay que echarlo, aunque no quiera, hay que echarlo, porque si no se echan, hermano, cuando viene a ver, dañan toda la iglesia, y cuando viene a ver, hasta el pastor tiene que salir corriendo. Y Dios echó a Luzbel y echó a todos los ángeles que le acompañaron en su rebelión. Y cuando venían en el aire le salieron cachos, le salieron colmillos, le salió el rabo, le salieron pezuñas. ¿Ya me entienden? Y cayó en los abismos. Dios solamente lo arrojó. Dijo, te vas de aquí, fuera. En el aire le apareció todo. Esa es la respuesta para la gente que dice que porque Dios hizo diablo. Dios no hizo diablo. El diablo se hizo a sí mismo por causa de su soberbia, por causa de su maldad. Y escuche bien, usted sabe, le voy a decir, usted sabe por qué hay mucha gente que han sido llamados a adorar, hay mucha gente que han sido llamados a cantar y el diablo no le permite que cante. El diablo siempre les enreda la pita. Mira, lo más difícil que hay en cualquier iglesia del mundo es que hay un grupo de alabanza organizado. A veces hay grupos organizados y cuando el pastor viene a ver, todos están en adulterio, fornicación, el uno con el otro, y cuando viene a ver, hay que ponerlos en disciplina. Algunos se van al mundo, y se destruyó, ya no está el pianista, ya no está el bajista, ya no está el conguero, ya no está nada. Aquí hablamos hoy, el diablo se llevó el cajero con el charaquero. Eso es difícil. ¿Sabe por qué? Porque el diablo era músico. ¿Usted sabía que el diablo era músico? En Isaías 14:11 en adelante dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tu arpa. El diablo era llanero, le gustaba el arpa, era llanero. Y Dios lo mandó para el infierno, hermano, con su poco de chécheres. Por lo menos el que dejó la caja y la bacharaga, pero aquel se llevó el arpa y se llevó todo. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. A su nombre. Entonces, si hay algo que es atacado en la iglesia, es la música, es la adoración, es la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque el diablo era el líder de esa música allá arriba. Y Dios lo mandó, Dios abrió la puerta y le echó, vete de aquí. Y cuando venía en el aire le apareció todo, hermano. Eso le apareció cacho, colmillo, trinque, rabo, pezuña. Y hasta la colonia. ¿Usted sabe cuál es la colonia del diablo? Azufre. Esta es la colonia, vino encoloniado acá.
Entonces, fíjate que dice 34:20, gloria al Señor. Dice, y hicisteis recto el camino del Señor. Yo buscaré a casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Conforme sus caminos. Dios te va a juzgar conforme tu camino, conforme mi camino. ¿Qué dice Apocalipsis 22:10 en adelante? He aquí yo vengo pronto, dice Cristo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él nos va a recompensar. Si nuestra obra fue buena, trae una recompensa. Si nuestra obra fue mala, también trae una recompensa. La diferencia es que la recompensa para el que hizo lo bueno es una y la recompensa para el que hizo lo malo es otra. Entonces, por eso nosotros no podemos andar actuando como actúa el que hace lo malo, porque para él hay una recompensa, pero para mí hay otra recompensa. Y vamos a ver Romanos. Gloria al Señor. Romanos 2:6. Mira lo que dice: el cual pagará cada uno conforme sus obras. Aquí estamos leyendo en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, el cual, o sea, Jesús pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, ¿quién trazó tu camino? Lo trazó Dios. ¿Quién trazó mi camino? Lo trazó Dios. Entonces, usted no permita que por su camino camine el hombre del mal. Usted no permita que por el camino que Dios te ha trazado camine el pecado, camine el peligro, camine la maldad, camine la destrucción. Porque Dios te ha llamado a caminar por un camino de integridad, de santidad. Y vamos a terminar ya en la última cita. Primera de Reyes 8:36 al 39. Ahí terminamos. Gloria al Señor. Primera de Reyes 18:36. Gloria a Dios. Al 39 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lañó el agua que estaba en la sangre. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Esto se refiere cuando Elías desafió a los 450 profetas de Baal, que andaba cada quien, pusieron al pueblo a andar por el camino de Baal, por el camino de la idolatría, por el camino de la destrucción, y Dios estaba indignado. Pero Elías se levantó en el nombre de Dios a organizar el altar de Dios y puso un holocausto y le hizo un desafío a todos esos Baales, a todos los profetas de Baal. Y ellos pasaron medio día clamando a Baal para que mandara fuego del cielo y consumiera el lugar, y aquello nunca sucedió. Y Elías se burlaba de ellos y decía: sigan clamando porque quizás almorzó y está haciendo la siesta, sigan clamando porque quizás está dormido. Pero cuando ya le llegó el turno a Elías no necesitó mediodía, Elías necesitó solamente un instante. Y dijo: oh Jehová, te ruego que me respondas ahora, para que este pueblo entienda que tú eres el Dios de Israel. Y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y consumió las aguas, y consumió las piedras, consumió todo. Y él mandó a destruir a los Baales. Fueron degollados, asesinados ese día, por cuanto habían andado en el camino del mal, por cuanto habían andado en el camino de la destrucción. Mira, lo que le pasó a los profetas de Baal es lo mismo que le va a pasar a Maduro ahorita, dentro de pocos días. Se va a dar cuenta que se equivocó, se va a dar cuenta que hizo lo malo, se va a dar cuenta que hizo sufrir a su pueblo, se va a dar cuenta, pero ya será tarde. ¿Ya me entienden? Porque aunque Trump no es Elías, Trump es una persona usada por Dios.
Usted va a encontrar en la Biblia cosas tremendas. Hay un hombre que se llama Ciro, que no era del pueblo de Dios, era persa. Y Dios le dice: Ciro, siervo mío. ¿Sabe por qué le dice siervo mío? Porque aunque era persa, Ciro se dejó usar por Dios para hacer la obra de Dios. Cuando Necao mató a Josías, Necao era rey de Egipto y iba a pelear a destruir al rey de Babilonia. Y Josías se le atravesó. Y Necao le dijo: quítate delante de mí, rey Josías, porque no vengo contra ti. Vengo en una misión del Dios de Israel. Vengo en una misión de Jehová, Dios de los ejércitos. No contra ti, sino contra el Dios de Babilonia, contra el rey de Babilonia. ¿Y sabe qué hizo Josías? Fue y se disfrazó y volvió a venir a pelear contra él. Y vino Necao y lo mató. Porque se estaba oponiendo al propósito de Dios. Porque Dios es tan bueno que Dios no te va a usar a ti, porque tú no puedes desenvainar una pistola, tú no puedes desenvainar un cuchillo, tú no puedes coger un palo y darle a otro palo, pero Dios sí puede usar a un bandido que mate a otro bandido que te está haciendo la vida imposible. Entonces, eso fue lo que hizo Dios. Dios cogió a Necao, que era un rey del diablo, el rey de Egipto, cogió a Necao y lo mandó que peleara contra el rey de Babilonia y lo destruyera. Entonces Josías, que era el rey de Dios, quería oponerse en él. Y él le dijo: quítate, rey Josías, porque el problema no es contigo, yo vengo de parte de Dios, yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y como no obedeció, Dios permitió que lo matara, para que se estuviera quieto, y para que nadie, porque mire, nadie puede impedir la obra de Dios. Cuando Dios decide hacer, Dios hace. Cuando Dios decide actuar, Dios actúa. Y Dios ha decidido actuar en estos tiempos, y va a actuar. Y usted se va a levantar, Dios lo va a bendecir, Dios te va a librar de personas, hermanos, que de pronto han sido cómplices contra tu vida de muchas cosas. Dios te va a levantar y te va a librar de personas que de pronto han sido culpables de muchas cosas también que han acontecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Dios pesa los corazones, Dios pesa los espíritus, Dios pesa los pensamientos. Él lo entiende y lo conoce todo. Póngase sobre su pie y vamos a orar en esta mañana. Padre, que yo estaba recibiendo de verdad, Padre, que oramos, Señor, que le glorificamos, Señor, que ensalzamos, Señor, que bendecimos, Padre, que rendimos hoy, Padre, que rendimos gloria, Señor, que rendimos